Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio en el que Radio María Canadá realizó una entrevista al Padre Rodrigo Aguilar, quien desde Argentina vino a apoyar a la comunidad hispana y en coordinación con la Parroquia Santiago Apóstol realizó la misa de sanación y el retiro espiritual en el que se impartieron temas que ayudan a nuestro crecimiento espiritual de fe. Escuchemos. Yo quiero ser como Pablo, como Pedro. Yo quiero ser como Juan, como Tomás. Yo quiero ser el que lleve tu mensaje. Yo quiero ser un apóstol más. Hola queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio María Canadá. El día de hoy tenemos la bendición de tener un invitado especial que nos visita desde Argentina, el Padre Rodrigo Aguilar. Hola Padre, ¿cómo está? Hola Miguel, muy bien, muy feliz de estar acá contigo y con todos los oyentes de Radio María. Nosotros sentimos que es una gran bendición tenerlo por acá en este día. Y para comenzar, Padre, nos gustaría conocer un poquito de su vida, saber quién es el Padre Rodrigo. Nos gustaría conocer acerca de sus orígenes, dónde nació en Argentina, acerca de su familia. Con gusto. Bueno, el Padre Rodrigo tiene 40 años, cumplidos hace poco, en septiembre. Y soy nacido en Tucumán, que es una de las provincias más pequeñas de la Argentina, donde se declaró la independencia. Somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Mis padres, gracias a Dios, todavía están con nosotros, 18 sobrinos. Y bueno, vivo ahora actualmente en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, a las afueras de la capital. Y estoy ahí de párroco, una parroquia en José Cepaz, específicamente, es a 1 hora de la capital, cumpliendo ahora ya 4 años en la parroquia Nuestra Señora de América, con su advocación de Guadalupe. Así que después, ¿qué más puedo decir? Soy ingeniero agrónomo también, he estudiado la carrera para sembrar en tierra y terminé por acá sembrando en los corazones. Es un poquito más difícil, pero acá estamos. Amén, amén. Muy interesante, Padre Rodrigo. Gracias por compartir todos esos detalles de su vida con nosotros. Lo apreciamos mucho y así podemos nosotros conocer algo más de usted, saber quién es Padre Rodrigo. También sabemos que usted, Padre Rodrigo, tiene una gran pasión por la educación y que está trabajando en proyectos para ayudar a la niñez, para que ellos puedan también tener una mejor oportunidad en sus vidas y todos, claro, todo dentro de lo que es el marco y en referencia a Cristo. ¿Nos podría conversar acerca de esos proyectos que usted tiene, Padre Rodrigo, en su parroquia? Bueno, como todo proyecto en realidad nace desde una experiencia, ¿no? Desde algo que yo viví. Primero de haber tenido yo la gracia de estar de haber sido educado, creo, en un lugar propicio, donde se vivía la fe, donde no hubo dificultades. Y después ya como joven trabajé incluso en un colegio, ¿no? Ayudaba en un colegio y entonces siempre tuve ese deseo de colaborar con la educación, ¿no? Y cuando se planteó la vocación sacerdotal, se planteó incluso decir, bueno, ¿qué clase de sacerdote quiero ser, ¿no? Ahí, de hecho, me olvidé de decirles, ¿no?, que soy sacerdote diocesano, ¿no? Entonces, en su momento yo había pensado en ser salesiano, pensar en una congregación que se dedique más a la educación, pero después decidí ser diocesano y dije, bueno, soy diocesano y que Dios me lleve a donde Él quiera. Así que siempre estuvo en mi corazón el deseo de hacer algo en Argentina, especialmente que está en una crisis muy grande
educación, ¿no? Hoy el 50% de los niños, los jóvenes no terminan la escuela, no terminan el colegio secundario. Argentina está en una crisis muy profunda, no solo con el sistema educativo en sí, con la pedagogía que se utiliza, sino por todo el contexto social, las drogas y la pobreza que se está viviendo, ¿no? Y bueno, así que cuando ya me destinaron a esta nueva parroquia, gracias a Dios estoy en un lugar muy necesitado que hace que uno, bueno, sueñe y proyecte y desee hacer más. Me acuerdo lo primero que me dijeron los fieles de mi parroquia cuando llegué a la parroquia fue a las 2 semanas: padre, tenés que hacer un colegio. Yo los miré como diciendo, ustedes están locos. Acabo de llegar, no tenía casa parroquial, no tenía un templo, y usted me pide un colegio, ¿no? Y así que fue como también una voz de Dios para mí, y decir, bueno, y empecé a conocer el barrio y las necesidades, y me di cuenta que sí, que se necesita hacer algo por la educación. Pero bueno, lleva su tiempo, su trabajo, y entonces recién ya el año pasado empezamos un proyecto de lo que se llama en Argentina un jardín de infantes, que sería para como una especie de guardería, por una pedagogía bastante vieja, por decirlo así, pero muy novedosa para hoy en Argentina, que se llama, basada en la pedagogía de María Montessori, que es una italiana católica, que fue la que dio esta pedagogía que está mucho más basada en el niño, en su autonomía, en su libertad, en su desarrollo de las capacidades, más que en el maestro o la maestra, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios, el año pasado, firmando un convenio con una fundación, pudimos empezar ya a construir. Y ya este año empezaremos con la primera sala, con 25 niños, 3 años, para comenzar con este sueño que como todo sueño uno sabe cómo empieza, pero no sabe dónde termina. Y ahí estamos. Muy contento. Qué bueno, padre. Habíamos escuchado algo de... ¿Nos podría hablar de que usted tiene algo que se llama Pequeño Nazaret? Bueno, el proyecto le pusimos Pequeño Nazaret, ¿no? A esta primer sala en realidad va a ser el jardín de infantes, la idea que se llame Pequeño Nazaret. Un poco por varias cosas, ¿no? Nazaret haciendo referencia a la casa, al hogar de Jesús, ¿no? Donde él se crió, donde él aprendió, donde él fue educado por María y José. Y pequeño como también con un poco de temor y humildad, decir, bueno, queremos hacer replicar el Nazaret, replicarlo en este lugar. Así que es como deseando eso, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos dé esa gracia. Qué hermoso proyecto. Y si, por ejemplo, nosotros los que estamos acá queriendo saber de usted, porque también queremos apoyarlo también en estos proyectos, y los radioescuchas los hermanos que nos están escuchando, si ellos pudieran tal vez querer aportar algo a este proyecto, querer poner un granito de arena, su ayuda, usted nos podría decir cómo nosotros podemos comunicarnos para poder Sí, estamos ayudarlo a hacer este sueño realidad. Hemos creado un sitio web, ¿no? de la parroquia, que todavía le falta un poco de actualización, pero esto va a ser un empujón para que lo actualicemos. Y el sitio web es www.parroquiaamerica.org. Ahí bueno, están un poco la información de la parroquia, el proyecto y algún link para los que quieran colaborar por algún medio así que hoy se permite donar online, ¿no? Sí. Ahí los que quieran pueden conocer un poquito más. Ahí están todas las indicaciones cómo hacerlo. Sí. O algún mail también en caso de que se quieran comunicar, un teléfono. Correcto, padre. Qué bueno. Hermanos que nos escuchan, entonces ahí lo tienen. www.parroquiaamerica.org. Padre, cuando nos damos cuenta que
Jesús hace un llamado. Nos dice el Santo Evangelio según San Marcos: subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. ¿Qué nos puede decir, Padre Rodrigo? ¿Cuándo fue que usted escuchó ese gran llamado para servirle a Cristo dentro de la vocación sacerdotal? Bueno, Miguel, es una gran pregunta, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan sobre mi vocación, les digo, ¿tenés tiempo para que te cuente? Porque es como contar la vida, ¿no? Claro. Es parte de la vida, porque, bueno, como dice la misma palabra, ¿no? Desde el vientre materno te llamé. Entonces, yo no puedo... no me sale la palabra, no puedo registrar, por decir así, un momento único de mi llamado, sino que siento que mi llamado fue un camino, que fue progresivo, que fue como una atracción lenta y paulatina hacia lo que hoy soy, ¿no? Lo que Dios quiere que todavía sea, ¿no? Así que es muy difícil, pero bueno, uno puede sí detectar momentos fuertes, pero por ejemplo, yo puedo recordar que de niño yo tenía un deseo profundo de amar a Dios, pero no sé por qué. No es que yo era más bueno que mis hermanos, no, hacía las mismas cosas que mis hermanos, me peleaba, pero en mi interior yo sentía algo distinto. O sea, yo sentía que estaba para otra cosa. Y mi madre me decía que yo decía que quería ser sacerdote a los 8 años, pero no me acuerdo por qué. No es que yo tenía un referente sacerdote amigo de la familia, no es que a mi casa iban sacerdotes, solamente iba a misa los domingos y mi madre me dice que yo decía que quería ser sacerdote. ¿Y por qué? Me decía. Porque quiero ir más rápido al cielo y porque no quiero ocuparme del dinero, le decía yo. Dios utiliza esas cosas para llamar y ninguna de las dos cosas están funcionando hasta ahora. Me tengo que ocupar del dinero para la parroquia y está difícil, es difícil el camino porque es más responsabilidad. Claro. Así que eso fue la niñez. Después en la adolescencia llegó un tiempo más de profundizar mi fe, de rezar más, de ir a misa en la semana y de sentir también que no quería una vida mundana. Sentía que no quería, me sentía como distinto, no mejor, ¿no? Me sentía distinto, que no me atraía lo que le atraían a mis amigos, me atraía otra cosa. Sin embargo, una mala experiencia que tuve de fe, que por ahí no vale la pena contarla, pero sentí como un dolor por un rechazo de una comunidad de fe, me hizo mal y me alejé. Me alejé bastante, 5 años. Alejarme fue en realidad dejar de rezar más, pero a misa, gracias a Dios, nunca dejé de ir. Y recién a los 20 años, cuando yo empecé una carrera de agronomía y cuando me puse de novio, en ese momento, de golpe, el llamado volvió a ser como más consciente. Empecé a sentir una voz del corazón, ¿no? Ese llamado de Jesús, decir... Claramente era escuchar, tenés que ser sacerdote. No era querer ser sacerdote, era tenés que ser sacerdote. Como diciendo, vos estás hecho para otra cosa. Claro. Y bueno, pero eso me costó mucho. Sí. Muchos años. Tuve 5 años desde ese sentir esa voz, 5 años hasta que logré decidirme, logré despegarme de lo que yo estaba viviendo, de mi deseo de casarme. Porque al mismo tiempo yo tenía ese deseo de ser santo, de formar una familia. Mi novia deseaba eso también. Era un noviazgo puro y que deseábamos ser puros. Y sin embargo era esa lucha interna de que Dios me decía, pero yo te llamo a algo más. No es que es malo lo que tenés, te llamo a algo más grande, ¿no? Y así que bueno, para no hacerla tan larga, pero ya en ese último tiempo fue empezar a enamorarme de la idea. Porque al principio me pasó lo de... También yo siempre digo acá un paréntesis, ¿no? Cada vocación, si usted le pregunta a cada sacerdote, es distinta. Es distinta. ¿No? Es distinta. Yo sentí una lucha. No
sé si se acuerda del pasaje de Jacob, ¿no? Que cuando cruza el vado, una noche pelea con Dios, ¿no? Sí. Y bueno, yo sentí que mi vocación fue una pelea. Claro, y es muy interesante porque cuando nosotros vemos, vemos a nuestros sacerdotes católicos y los vemos ahí y a veces como que se nos olvida que el sacerdote también llevó una vida al igual que todos nosotros. Creció, fue un niño, fue un joven, tuvo amigos, asistió a la universidad, estudió, conoció una novia, y a veces se nos olvida de que realmente esa conversión que ellos han tenido ha sido algo que va más allá de muchas veces de la comprensión humana, ¿verdad? Sí. Es un llamado divino, un llamado del Señor. Y en a esto que usted mencionó, me lleva a hacerle otra pregunta y que nos las pueda contestar así de la mejor manera posible que usted lo puede hacer. Porque a veces es una pregunta que puede como incomodar un poco, ¿verdad? Pero son cosas que realmente suceden, ¿verdad? Dentro de las comunidades, dentro de nuestras parroquias. Y es, ¿qué motiva a un sacerdote a perseverar en su vocación? En la vocación de ser un amigo de Cristo, a pesar que muchas veces están sujetos a las dificultades e incomprensiones y también la soledad. ¿Qué motiva al sacerdote a seguir con esa entrega, con ese amor para sus hermanos? Gracias por la pregunta, muy linda, muy profunda. Mientras me preguntabas, me venían muchas imágenes en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Pensaba en mis parroquianos, mis fieles, ¿no? Y decía... Y cuando recuerdo la obra de Dios en el corazón de las personas, cuando yo experimento que una confesión cambia una vida, que una Eucaristía bien celebrada convierte a una persona, cuando recuerdo las conversiones que en mis pocos años, porque yo tengo casi 8 años de sacerdote, o sea, soy un niño comparando con otros sacerdotes, eso me motiva, o sea, decir, esto es verdad. La fe no es un cuento, el Evangelio no es una historia pasada, es presente continuo, ¿no? Es gracia continua. Y al contrario, cuando me olvido de eso, entro en la rutina, en la tristeza, en ver que el mundo va para otro lado y uno dice, ¿tiene sentido lo que hago? Entonces siempre tengo que volver a ver la obra de Dios en los corazones de las personas. Y a ver la obra de Dios en mi vida, porque yo siempre digo, si yo no hubiese sido sacerdote, no sé qué hubiese sido de mi vida. No sé si hubiese sido tan bendecido, tan fiel, ¿no? Y bueno, si soy fiel es gracias a la gracia de Dios, pero... Entonces, me acuerdo de los rostros de las personas. Ese me motiva. Me acuerdo con nombre y apellido, ¿no? Esta persona, a partir de esta confesión, cuando abrió su corazón, no sé, y se le perdonó un aborto, le cambió la vida. Esta persona que asistió a una misa de sanación, ahora su familia cambió. Y bueno, eso me motiva y creo que es lo que me motivará siempre, porque si no uno pierde el rumbo, ¿no? Cuando uno se transforma solamente en un actor social, es muy tentador para el sacerdote ser, un proyecto educativo, dar un comedor. Uno se puede transformar a veces en un actor social, que lo somos, pero olvidándonos de que fundamentalmente somos puente entre Dios y los hombres, ¿no? Somos instrumentos. Ahí es cuando uno se cansa. Así que me motiva mucho eso, levantarme cada día y poder ser instrumento de Dios y transformar el corazón de las personas. Sí, y qué interesante, Padre Rodrigo, y gracias por compartir sus experiencias, porque la verdad que todos nosotros tenemos que entender que los sacerdotes son instrumentos de Dios, de la gracia de Dios, y que el servicio del sacerdote muchas veces se nos olvida a nosotros que es infatigable.
y la mayoría de las veces hasta pasa desapercibido. Nosotros nos vamos a la misa el domingo o asistimos tal vez una vez a la semana, pero no nos damos cuenta en realidad de todo el trabajo en que el sacerdote está envuelto y todas sus vivencias con la parroquia. Así es. Y bueno, ahora, Padre Rodrigo, quería preguntarle cómo surge la idea de venir a la ciudad de Toronto a realizar un retiro y una misa de sanación y otras actividades que también se vio envuelto con otros grupos de la iglesia. Sí. No fue una idea mía, ¿no? A mí, así como mi vocación no fue una idea mía, todas las cosas que me van pasando en mi sacerdocio, siempre siento que son cosas que el Señor pone en mi camino sin que yo los busque, ¿no? Sí. Jamás imaginé en mi vida poder viajar y estar acá, por ejemplo, ¿no? No porque no me gustaba, sino porque no podía hacerlo. Así que en realidad lo de esta invitación fue gracias a un fiel de aquí de Toronto que escuchaba unos audios del Evangelio que yo envío diariamente. Y bueno, le propuso al sacerdote de aquí de St. James, el padre Gustavo, le propuso invitarme. Él accedió y bueno, me invitaron. Así que mi idea fue simplemente aceptar la invitación. Bueno, y este lindo desafío de conocer otro lugar y poder compartir la fe con las personas que estuvieron estos días. Así que fue así, casi es providencia pura. Sí, porque hablando con muchos de las personas que asistieron al retiro y a la misa de sanación y otras personas que ya lo conocían, ahora vamos a hablar de eso, ya lo conocían por su segmento que hace usted de programa, de audios, que se titula Algo del Evangelio. Sí. Y muchas personas pues ya lo conocían, se sienten esa familiaridad con Padre Rodrigo y para ellos y para todos nosotros fue una gran, podríamos decir, una bendición conocerlo y así cara a cara y poner la cara a la voz. Y bueno, todos sabemos cómo esos audios, esos mensajes, esas hermosas palabras que usted transmite basadas en los evangelios nos ayudan a todos para que podamos nosotros entender más la palabra de Dios y realmente ver ese mensaje claro, qué es lo que Dios quiere para nosotros por medio de usted, que es un instrumento al servicio de Cristo. ¿Y cómo sucedió que comienza este proyecto de Algo del Evangelio? Bueno, un poco continuando con lo que vengo diciendo, aunque no lo creas, no es algo que yo quise hacer, sí. Sino a mí me pasa todo así. Ojalá me entiendan los oyentes y aquellos que me escuchan. Yo siempre les digo que fue algo que sentí que Jesús me pidió, ¿no? O sea, fue como un llamado dentro del llamado, porque yo siempre tuve sigo teniendo vergüenza, no soy una persona extrovertida, o sea, soy en el 1 a 1 sí, me siento cómodo, pero me cuesta mucho las multitudes o la gente, mucha gente. Siempre me dio pánico predicar. Siempre, ¿no? Y me acuerdo del obispo de mi diócesis cuando me iba a ordenar me dijo, ¿qué es lo que más miedo te da de ser sacerdote? Y yo le dije, predicar. Me da temor predicar. Así que los primeros años de sacerdocio fue una lucha. O sea, era sentir que me costaba y me sentía muy exigido. Y así que nunca pensé que iba a hacer esto, porque para mí lo que yo decía sentía que no era tan bueno. Estaba mirando a mí. Estaba siendo egoísta. No estaba mirando a Jesús. Así que al 4º año de sacerdocio, un primo mío me dice, que ya me conoce, o sea, que me conoce ya no como sacerdote, sino como primo, me decía, Rodrigo, me dice, ¿por qué no grabás cosas por WhatsApp? Y no es que estamos en el tiempo de WhatsApp, que la gente está todavía con el WhatsApp. Porque hay un sacerdote, Luis Asano, que lo hace, ¿no? Un argentino también. Y yo le digo, ni loco, eso dejalo que lo haga, lo que les gustan porque yo no era de los medios, o sea, no tenía ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Y bueno, me insistió y yo le dije, no,
¿Por qué? Porque tengo vergüenza, le digo. No le voy a hablar a un aparato que no sé quién me escucha ahí. Y bueno, pasaron los meses y tuve la gracia en el año 2015 de ir a Tierra Santa. Y ir a Tierra Santa fue, yo siempre lo siento como un antes y un después. Haber celebrado en la misa en el Santo Sepulcro, el pesebre, fue como unir la historia, el tiempo y el espacio, fue, ¿no? Porque, por ejemplo, me permitís hago un breve comentario de mi experiencia en una misa en el Santo Sepulcro, ¿no? Claro que sí, padre, por favor, queremos escucharlo. El texto bíblico está modificado, ¿no? O sea, y yo no lo sabía. Entonces, cuando yo leía el Evangelio, decía, ¿no? Por ejemplo, el primer día de la semana, muy de madrugada, María Magdalena salió de su casa y fue al sepulcro, dice la palabra que leemos en todas las parroquias. Ahí dice, el primer día de la semana, muy de madrugada, María Magdalena salió de su casa y vino a este lugar. Cuando uno siente eso, que era ahí resucitó Cristo, se te erizan todos los pelos. Estaba en el lugar. Claro. Y bueno, se ve que eso para mí fue una fuente de gracia increíble, escuchar el ruido del mar de Galilea, escuchar las olas, leer el Evangelio ahí. Así que llegué de Tierra Santa volando yo, ¿no? A Buenos Aires, de la alegría. Y estaba a la semana de llegar a Tierra Santa, el 16 de julio de 2015, el día de la Virgen del Carmen, rezando yo solo en la parroquia, como un día común, que estaba haciendo mi oración, siento de golpe una voz que me dice: ¿por qué tenés vergüenza de hablar de mí? ¿Por qué tenés vergüenza de hablar de mí? Fue tanto. O sea, que Jesús me decía: ¿vos sos sacerdote y tenés vergüenza de hablar de mí? Y yo justo estaba en una etapa de mi sacerdocio como me había apagado, había perdido el entusiasmo a los 4 años, poquito. Estaba en una parroquia como de gente muy mayor, entonces yo predicaba y eran poquita gente, como que veía que nadie se le movía ni un corazón, nada. Y fue inmediato. Y ahí paré de llorar, tomé el Evangelio y dije: voy a grabar el Evangelio. Y me animé. Y ese día se lo mandé a la mitad de mis contactos, ¿no? O sea, yo tenía 200 contactos y les pregunté, la mitad me dijo que sí. Bueno, y esto es divertido lo que voy a contar. Fue y para que vean cómo estoy acá, ¿no? Se lo mandé a mis contactos, yo con mucha vergüenza, todavía tenía vergüenza. Le envío el Evangelio. Y al otro día, el 17 de julio, bajo a celebrar la misa a la parroquia, y la sacristana de la parroquia, que era una mujer mayor que no tenía WhatsApp, me dice: padre, ¿qué estás haciendo? Nada, le digo, vengo a celebrar la misa. Dice: no, vos estás mandando algunas cosas por internet, así, por el WhatsApp. Y, ¿cómo sabes si vos no tenés WhatsApp? Y me dice: no, porque yo tengo una cuñada que vive en Canadá y recibió una homilía tuya el primer día. Bendito sea Dios. Yo dije, en vez de agarrarme, tener entusiasmo, me agarró más miedo. Digo, si al otro día llegó a Canadá, ¿dónde va a terminar esto, no? Así que así fue. Yo lo sentí siempre como algo que Jesús me pedía. Y de hecho, los primeros 6 meses lo hice peleando con Dios. Siempre soy peleador yo. No, pero es como que yo sentía que no, ¿por qué tengo que estar mandando un mensaje a otros si tengo acá a la gente de mi parroquia? Y cada día que yo lo quería dejar, porque muchos días lo quise dejar, dije: no, esto es muy cansador, hacerlo todos los días era muy cansador. Me llegaba un mensaje increíble. Me llegaba un mensaje de países que yo no conocía, me llegaba un mensaje de gente que estaba sola en el campo y me decían: padre, yo no tengo misa. Cada 6 meses tengo misa, por favor nunca deje de hacer esto.
me llegaban mensajes de católicos en países musulmanes que me decían, padre, somos 6 católicos que estamos reunidos, por favor, nunca deje. Y así, y era clarísimo. Cada vez que yo interiormente lo quería dejar, Dios me decía, esto no es tuyo. Que no dejes lo que es mío. Y bueno, y llegó un momento que ya me convencí, porque uno tarda en convencerse de la voluntad de Dios, me convencí de que así me quiere Dios, con vergüenza, pensando que lo que hago no tiene sentido, pensando que mis palabras son vacías. Y Él me dice, no te preocupes que los corazones los toco yo. Y eso experimento, la verdad, cada día una alegría muy grande al ver que con muy poquito que lo que yo hago, y a veces cansado y a veces enojado, y Él hace su obra. Así que así surgió. Y un poco el nombre surgió también como esto de sentirme pequeño, ¿no? O sea, voy a decir algo del Evangelio, ¿no? En una prédica no puedo decir todo. No sé si pasa acá, Miguel, pero allá en Argentina hoy en día la gente es muy exigente con el sacerdote, con la prédica, a ver que diga algo, o sea que... Porque si es larga, porque es larga. Si es corta, porque es corta. Si hablamos de esto, porque no, pues no dijo lo otro. Y si... ¿no? Siempre están poniendo expectaciones al sacerdote. Si citas a unos santos, cita todo el día a los santos. Si no citas a nadie, a ¿dónde sacan las cosas? Así. Entonces mi idea es decir, bueno, yo voy a decir algo, no pretendas que te diga todo. El trabajo también lo tenés que hacer vos. O sea, cada fiel tiene que rumiar la palabra, masticarla y sacarle el jugo, ¿no? Así que esa era un poco la idea del nombre, ¿no? Por un lado, para que comprenda que yo no pretendan todo de mí, ¿no? Por otro lado, yo también ser humilde y decir, yo aporto algo a la causa. Claro. Qué lindas experiencias, padre. Gracias por compartirlas. En el retiro habían 2 temas que usted expuso: el camino del discípulo y la fe como camino y luz. Si nos pudiera compartir así brevemente sobre estos temas, ¿por qué los escogió? Y así que las personas que no tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de asistir al retiro puedan tener esa idea de lo que hablamos, de lo que se habló. Sí, la verdad que el tema siempre es infinito, ¿no? Los temas que se pueden hablar y todo puedo aportar, pero me parecía bueno también elegir estos temas porque todos somos discípulos de alguna manera, ¿no? Todos estamos siguiendo a Jesús y a veces yo creo que muchos de nuestros cansancios o de nuestras deserciones en la fe, pues uno también ve mucha gente que se cansa y deja, ¿no? Que se queda por el camino con tristeza, es porque siento yo que no comprendemos que la misma palabra de Dios nos enseña que ser discípulo es un camino, o sea, es un poco lo que yo conté de mi vocación, es un ir creciendo, ¿no? Y a veces vivimos en un mundo donde todo tiene que ser ya, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser mágico. Y yo veo hoy que mucha gente se impacienta con la fe. O sea, siente que Dios no le da lo que necesita, siente que no cambió. Entonces me parecía bueno elegir un tema donde ponga de manifiesto decir, no, tranquilo. Los discípulos también vivieron un camino. También vivieron la lucha, también se cayeron, se levantaron, fueron perdonados, no entendieron, se equivocaron, volvieron a empezar, ¿no? A veces tenemos esa idea de los santos o de los discípulos que eran santos, nacieron santos, ¿no? A mí siempre me marcó un libro muy, muy lindo que leí una vez que se llama El defecto de los santos, los defectos de los santos. Y hace un repaso por todos los personajes bíblicos, que uno también los tiene allá arriba, pero mostrando su debilidad. David, Moisés, David, Salomón, los profetas, ¿no? Así que eso, por un lado es tratar de transmitirle a los que escuchaban que se tengan paciencia, que Dios nos va guiando, que la fe no es tanto lo que yo hago, sino lo que debemos dejar que Dios haga en nosotros, ¿no? Y por eso también la fe como luz, ¿no?
O sea, que la fe nos ha dado una luz que nos permite caminar y ver un poco de lo que sigue. No podemos ver todo, ¿no? Y a veces pasa también que hay gente que cree que la fe es la respuesta a todos los interrogantes de la vida. Y no nos da todo. Y se nos va dando también a cuentagotas, como se dice, ¿no? Porque somos limitados. Y creo que eso a mí me pasó como sacerdote. A veces también uno empieza a ser sacerdote y piensa que en un año va a cambiar el mundo, y después uno se da cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil, y que uno primero tengo que cambiar yo, ¿no? Primero tengo que creer yo cada día más como para transmitir eso. Entonces me gustaban esos temas que creo que les ayudó a la gente a sentirnos pequeños, ¿no? Humildes, caminando, siempre acompañados con alguien, que así es la vida, siempre con alguien, y Jesús caminando a nuestro lado, ¿no? Y si nos caemos, como el cieguito ahí, Bartimeo, al costado del camino, Él nos levantará, ¿no? Y yo creo que eso, ver la fe así, descomprime mucho a veces esa pretensión de perfección que tenemos, de que esté todo bien, de que tengo que estar siempre feliz, siempre contento, siempre alegre, y que no puedo estar triste, que no es real. No es real. Sí, porque muchas veces como católicos nosotros queremos tener esa conversión instantánea. Queremos convertirnos inmediatamente y volvernos esas personas justas, agradables a Dios. Y a veces eso nos desanima. Nos desanima mucho. ¿Qué podría decirnos usted así para las personas que a veces nos sentimos así, que sentimos que estoy patinando en mi fe, estoy patinando y no avanzo muchas veces, y llegamos a un punto que decimos, ¿qué está pasando acá con mi vida? Sí. Pensaba recién en San Pablo, porque nosotros a veces, claro, cuando leemos la conversión de San Pablo, las conversiones de los grandes santos, eso más nos tira abajo, decíamos, y yo, ¿no? Pero incluso cuando uno ve la conversión de San Pablo, por ejemplo, que a veces la simplificamos mucho, ¿no? Dice, San Pablo se cayó del caballo o de donde iba, y al otro día él ya estaba. No, si uno lee bien la historia de San Pablo, tuvo 3 años hasta que salió a predicar. Tuvo con los ojos, perdió la visión, ¿no? Tuvo que ser bautizado, tuvo que ser instruido, o sea, sí, después San Pablo fue lo que fue, ¿no? Pero no hay que olvidar que no fue que al otro día él ya estaba cambiando el mundo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, eso primero, romper un poco la idealización de los santos que tenemos y de los apóstoles, creo que ayuda, primero. Segundo, dejar de mirarnos tantos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos agobia, porque en el fondo es como el Papa Francisco habla mucho en su carta Gaudete et Exsultate sobre la santidad, dice, es un pelagianismo, ¿no? Los pelagianos eran aquellos que creían que por su voluntad iban a alcanzar las cosas. Y eso está muy metido en nuestro corazón y en la fe. Entonces, mirar la fe no tanto de lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, sino mirar la fe, decir, la fe es lo contrario, es lo que me permite ver que Dios ya le agrado a Dios. Ya le agrado. Él no voy a agradar más o menos por ser más o menos bueno. Para punto, ¿no? Cuidado ahí. No es que eso me da ahora o cualquier cosa, no. Pero si yo no parto de que ya le agrado a Dios, y que no es que tengo que ser hacer cosas para agradarle, sino que ya le agrado, y eso me va a dar una serenidad de después de ir descubriendo qué es lo que tengo que hacer. Y que en la medida que haga eso que yo tengo que hacer, o que descubro que tengo que hacer, voy a descubrir que soy luz y sal en este mundo. Bueno, uno respira más hondo y dice,
Porque todo esto del perfeccionismo en el fondo es, yo quiero ser alguien, quiero mostrarle a Dios y a los demás quién soy. Y, queremos ser protagonistas, claro, siempre. y Jesús es hombre para decirnos, tranquilo, yo voy a hacer todo lo que vos no podés hacer, yo voy a pagar todas tus deudas, ¿no? Yo las pagué. Yo morí por vos y por todos. Tranquilo. Descubrí lo que tenés que ser, pero primero dándote cuenta que ya yo te amé primero, ¿no? Lo dice San Pablo. San Juan, ¿no? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó primero. Eso que lo repetimos tantas veces, ¿no? Lo rezamos, es lo que hay que cambiar en el corazón, que a veces nuestra atención por ser mejores nos termina también autodestruyendo. Porque no vemos todo lo bueno que tenemos, nos olvidamos del amor de Dios, nos olvidamos de que, sí, es verdad, no estamos tan convertidos, pero podríamos estar peor. Que Dios hizo un montón de cosas a través mío, ¿no? Yo creo que eso por ahí les puede ayudar a los que escuchan. A mí me ayuda, ¿no? Yo soy así también, soy muy perfeccionista, pero me tengo que liberar de eso. Porque el perfeccionismo al fondo es un narcisismo, es yo que me miro al espejo, a ver cuán bueno soy y entonces estoy contento conmigo mismo, ¿no? Sí, muchas veces caemos en esa tentación. Y como usted lo dijo en su homilía el domingo allí en la parroquia de St. James, de Santiago Apóstol, el Señor nos dice que ya nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y así nos ve Él. Sí. Él ve todo ese potencial, ¿verdad? Como usted lo repetía, no es que vamos a hacer o que fuimos, somos, es el ahora. Es el ahora, sí. Qué bueno. En estos tiempos, padre, usted sabe cómo está la tecnología, la internet y todos los medios sociales que existen y que muchas veces son mal usados por la mayoría de las personas. En vez de usarlos para algo positivo, algo bueno, algo que nos edifique, siempre lo estamos usando para otras cosas que realmente nos distraen completamente y nos alejan de Dios. La internet, por ejemplo, ha alejado a muchos jóvenes, los ha alejado de la fe, de las familias, pero hemos visto también que los medios sociales, la comunicación, por ejemplo, con su programa, algo del Evangelio, nos ayudan también. Por eso, ¿qué podría usted recomendarnos a nosotros, los católicos, con respecto a los medios de comunicación, hacer un buen uso de ellos? Sí, como todo instrumento, tiene su ambigüedad, ¿no? Se puede usar para bien o para mal, ¿no? Las cosas no son malas en sí mismas, sino depende qué hago con ellas. Entonces, por un lado, esto para no demonizar los medios de comunicación, porque a veces hay como una corriente medio exagerada que dice, no, pero desastre, ahora cambió todo, destruyó hay parte de verdad, pero no podemos demonizar algo material. Jesús lo dice, ¿no? El Evangelio, las malas intenciones salen del corazón del hombre, ¿no? No hay nada impuro que pueda hacerte mal, ¿no? Con respecto a los alimentos. Entonces podríamos decir, bueno, de la tecnología en sí no es impura. Es qué hago con ella, ¿no? Y por otro lado, el otro extremo es el de está todo bien, no pasa nada, bueno, pasate las 5 horas en una red social que te va a hacer bien, ¿no? Pasate 10 horas viendo una serie Entonces, bueno, primero asentar esa base de decir, la tecnología no es ni mala ni buena, sino depende qué hagamos con ella, y por eso ahí, sí o sí, consejo, y siempre que también uno lo vive. De hecho, yo en un momento iba a dejar porque sentía que estaba mucho con el celular, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios me puso 2 o 3 personas que me ayudan, entonces yo simplemente hago mi trabajo y la otra gente lo difunde, ¿no? Entonces, lo que hay que tener siempre es el discernimiento. El discernimiento.
que también el Papa habla mucho en esa carta sobre la santidad. Dice, los cristianos de hoy tenemos que volver a aprender a discernir, ¿no? Discernir es pasar por una criba, por un tamiz. O sea, decir, bueno, a ver, esto me hace bien y esto no me hace bien. Y utilizando esa regla tan conocida de San Ignacio de Loyola que decía, yo tengo que usar de las cosas tanto y cuanto me ayuden a acercarme más a Dios, y tengo que dejar de ellas tanto y cuanto me alejen de la voluntad de Dios. Y eso es algo que hay que hacerlo no una vez, continuamente. Continuamente. Y eso es algo que necesita sí o sí una vida de oración. Si yo no tengo vida de oración, vivo preso de las cosas que van pasando y no las discierno, y entonces, bueno, es lo que le pasa a mucha gente, vive presa esclava de un instrumento, ¿no? Ya sea la tecnología, ya sea la televisión, ya sea el juego, ya sea un vicio, ¿no? Entonces, yo le aconsejo siempre a las personas, es un medio de comunicación. Bueno, ¿cuál es el fin del medio de comunicación? Acercarme a las personas, o sea, comunicarme. Y San Ignacio habla del amor. ¿Qué es el amor? Es la comunicación de dos partes, ¿no? Yo le doy amor a alguien y recibo amor. Bueno, es lindo pensar que la tecnología es un medio para comunicar el amor, ¿no? Y cuando ya me desvío de eso, se tiene que prender la luz de alarma, decir, por ejemplo, ya en el verano me fui de campamento con los jóvenes de la parroquia y medio les pongo unas reglas porque si no se la pasan con el celular, y les digo, bueno, miren, la regla va a ser así. Ustedes pueden usar el celular. Si el celular los aísla de las personas con las que estamos ahora, en este lugar, se lo saco. O sea, o lo entregan voluntariamente, ¿no? O sea, creo que el discernimiento tiene que estar, si el celular me aísla de lo que yo tengo al lado, tengo que estar atento. Eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que uno ve así reuniones familiares y cada uno está con su celular. Uno va a un restaurante y ve que están los cuatro con el celular. Entonces creo que el discernimiento tiene que ser eso, el no perder la comunicación real, sana, que es el amor visible, tangible, de los que tengo al lado, ¿no? Y después todo lo demás, que pueda, mientras yo mantenga esa certeza de que no estoy perdiendo nada de lo que tengo al lado, creo que, bueno, ayuda. Hay gente que tiene el carisma para los medios, otros no. Entonces, hay que utilizarlos para eso. Gracias, Padre. Gracias por compartir todas estas enseñanzas con nosotros. Y ya para ir concluyendo con esta compartir con usted, Padre, hay una pregunta que muchas veces nos hacemos los laicos, ¿verdad? Cuando vemos a un sacerdote y vemos sacerdotes que tienen bastante carisma, como usted lo tiene, vemos otros sacerdotes que son más callados, sacerdotes que son más introvertidos, bueno, todas diferentes personalidades, ¿verdad? Y Padre Rodrigo, ¿tiene muchos amigos sacerdotes? Amigos, tendré 3, ¿no? Después, bueno, hermanos todos, ¿no? Claro. Pero así tengo un gran amigo que es el que me sostiene, ¿no? Y que me acompaña mucho. Se llama José, que es más grande que yo. Y que yo siempre digo que si no fuese por su amistad, no sé si hubiese podido, ¿no? O sea, creo que para un sacerdote es esencial tener un amigo sacerdote. No se puede, nos mandó de 2 en 2. Eso, amén. ¿no? Y todo, ¿no? Las tristes. O sea, hay cosas que el sacerdote solo puede compartir con un sacerdote, ¿no? Así Cuando es, dice, sí. no, pero habla con tu familia, habla con la comunidad, hay cosas que un sacerdote puede hablar solo con un sacerdote, ¿no? Y entonces, si uno no tiene eso, uno termina solo y triste, y bueno, y tantos que lamentablemente por ahí han dejado, ¿no? Entonces, y después tengo 2 amigos más como de mi edad, ¿no? Que son, cuando son más pares, por decir así, más de divertirnos, o sea, tomarnos un día libre y descansar y comer un asado.
Pero después tiene que haber un sacerdote, para mí, es mi opinión, pero estoy convencido de que es una verdad. Que yo todos los sacerdotes que conozco que han dejado es porque no tuvieron una referencia donde hablar, donde abrir el corazón, donde llorar, donde enojarse, donde decir lo que no puedo decirle a la comunidad. Sí. Como a veces pasa, hay sacerdotes que de golpe dicen las cosas de la comunidad que uno dice, no es para ahí, ¿no? Sí. Y tampoco se lo puedo decir a mi madre, porque por ahí a mi madre la hago sufrir, o no entiende, porque es madre, porque eso es o sea, el sacerdocio es un misterio muy grande. Y solo lo comprende el que es llamado. Entonces, yo ahí, si algún sacerdote me está escuchando, el otro día me llegó un testimonio de un sacerdote muy lindo que me decía que estaba cansado y que había pensado incluso en dejar, y que el evangelio le había ayudado a de vuelta a decir que sí, ¿no? Si algún sacerdote o un consagrado me está escuchando, ojalá que pueda entender esto que le digo, ¿no? Que tenemos que tener un gran amigo verdadero y profundo, ¿no? Donde yo pueda abrir el corazón. Si no, el tsunami de este mundo nos ahoga. Gracias, Padre, gracias por compartir todas estas vivencias suyas y de la manera que usted puede hacernos entender muchas cosas a nosotros que muchas veces no las podemos entender, ¿verdad? Pero sí, gracias, se lo agradecemos mucho. Y gracias, Padre. Y ya para terminar, más alegría para nosotros tenerlo aquí a usted con nosotros, una bendición para todos los que hemos podido escucharlo, que escuchamos sus audios, y tenerlo aquí en Radio María Canadá también, para todos nuestros hermanos que nos están escuchando, es una bendición, porque Dios nos habla a través de ustedes, que son instrumentos, como lo dijimos, de la gracia del Señor, amigos de Cristo. A veces nosotros pensamos, sacerdotes son prácticamente otros Cristos. Bendito sea Dios que lo tenemos acá, Padre. Ya para terminar, gracias por su paciencia, por su bondad. ¿Qué le ha parecido su visita a Canadá? Fue un tsunami de gracia, ¿no? Para mí fue es de conocer otra iglesia, conocer lo que hace la fe de las personas, es la alegría de un sacerdote. O sea, ver una comunidad tan heterogénea como las que hay acá, ¿no? Que eso me sorprendió, de tantos países, y sentirse como en casa. Es el evangelio que se hace vida, ¿no? Esto que dice Jesús: el que deja casa, padre, madre, hermanos, por mí, tendrá el 100 por 1 en casa, padre, madre, hermanos y hermanas. O sea, y eso experimenté acá, que tengo mucho más hermanos y hermanas de lo que imaginaba, más madres y más padres. Y así que, bendito sea Dios, Padre. Que ya para terminar, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes, hermanos oyentes católicos de Radio María Canadá, para despedirse de nosotros? Y retomando un poco lo que dije, que no se cansen, ¿no? O sea, hay una oración muy linda de un santo español que dice: Madre, que no nos cansemos, ¿no? San Manuel González: Madre, que no nos cansemos. Que no se cansen, que no miren para el costado, para este mundo que nos hace creer que no vale la pena, ¿no? Que no se cansen, que sigan rezando, que sigan escuchando la palabra de Dios, que tengan una comunidad de referencia donde alimentar su fe, que vuelvan a Jesús cuando están tristes, ¿no? Que la vida es corta y nos espera la eternidad. Entonces no podemos bajar los brazos y tenemos que ayudar a otros a que tampoco se cansen. Que Dios los bendiga mucho y que estas palabras les pueda ayudar a seguir caminando en la fe. Queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio María Canadá, espero que hayan disfrutado esta entrevista que humildemente le hemos hecho aquí al Padre Rodrigo Aguilar, que nos visita desde Argentina. Y Dios les bendiga hoy y siempre.
Acabamos de escuchar la entrevista realizada al Padre Rodrigo Aguilar. Muchas gracias por estar junto a nosotros en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.